¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud, que se encuentren cursando todas las materias, ¿sí? Que no decaiga, como digo yo. Empezamos juntos y terminamos juntos. Bueno, yo quería seguir avanzando con con la materia, ¿sí? Y comenzar tal vez una parte de la materia que suele ser a veces más entretenida que la enseñanza del espacio, ¿sí? Como es la enseñanza propia de la geometría en el nivel inicial. Para esta clase yo he tomado tres textos, ¿sí? Del libro de González y Weinstein, ¿sí? Que es el que venimos trabajando. Continúo con el capítulo 3. Hemos visto la mitad del capítulo para el tema de espacio y ahora la otra mitad es para el tema de la enseñanza de las figuras y los cuerpos. He tomado el capítulo número 1 y 3, ¿sí? De la enseñanza de la geometría en el Jardín de Infantes de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y también he tomado partes del texto de Pacheco y Azorey, ¿sí? La geometría en el Jardín de Infantes, que también todos les dejo los links acá, ¿sí? Excepto el primero, el texto de Buenos Aires y de Pacheco Azorey, son textos que circulan de forma libremente, ¿sí? El texto de González Weinstein, bueno, es un capítulo que nos vamos a tomar el atrevimiento, ¿sí? De poder compartirlo, si bien este material tiene derechos de autor, ¿sí? No deberíamos andar pirateando, por así decirlo, ¿sí? Este material que no esté precisamente diseñado para ser compartido en redes, ¿sí? Por eso el de Buenos Aires y el de Azorey sí es material que circula en Internet y es material abierto, ¿sí? Un recurso abierto. Y bueno, vamos a tomarnos el atrevimiento de retomar el texto de González y Weinstein. Bien, ¿con qué hemos comenzado? Hemos comenzado nosotros con la construcción de los envases, ¿sí? De los packaging, que veo que les ha entusiasmado mucho, les ha gustado, ¿sí? Y más allá de lo divertido que puede ser construir una bolsa, una caja, ¿sí? Que seguramente les puede ser muy útil para su formación docente. Nosotros lo más importante es esta idea de que hemos puesto en juego habilidades y pensamientos geométricos. Por ejemplo, habilidades de representación gráfica, habilidades de descripción, de análisis, de observación, de construcción y principalmente de vocabulario geométrico, que es lo que a mí me interesaba, ¿sí? En realidad, geometría se aprende haciendo geometría. Y una de las formas de hacer geometría era, por ejemplo, interpretando un plano, una instrucción, ¿sí? Con lenguaje geométrico para poder obtener un producto, ¿sí? No es lo mismo doblar por la diagonal que doblar por el punto medio, ¿sí? No es lo mismo formar un cuadrado que formar un rectángulo, o sea que había que reconocer esos conceptos, ¿sí? Para poder obtener, en este caso, las bolsitas o las cajitas de packaging. Que por cierto, fui corrigiendo, ¿sí? Y voy viendo todos los videos y las imágenes. Avancemos. También yo había comenzado con tres preguntas, ¿sí? ¿Qué es la geometría? ¿Qué se enseña de geometría a nivel inicial? ¿Y cómo se enseña geometría a nivel inicial? Y ustedes a partir de esa idea, bueno, algunas me decían, bueno, que la geometría tiene que ver con las figuras, con los cuerpos, con los ángulos, no sé, con los vértices, con los lados, con los poliedros, me hablaban, que está muy bien, ¿sí? Que la geometría es una rama de la matemática, que incluye pensamiento abstracto, ¿sí? Que a veces en el cómo, que es importante enseñarla con material concreto, que es importante trabajar con situaciones cercanas a los chicos. Me han dado ejemplos, ¿sí? De una salita de 4, una salita de 5, algunas situaciones de sellado, algunas situaciones de trabajo con cubos, creo. Pero bueno, vamos a tratar de. No todas esas respuestas estaban bien y no todas estaban mal, ¿sí? Así que yo espero que después de estas 2 o 3 semanas que trabajemos este tema, ustedes puedan volver a revisar esas respuestas y vean qué tan cerca o qué tan lejos estaban sus respuestas de lo que realmente es la geometría, qué se enseña de geometría en el jardín y cómo
se enseña geometría en el jardín de infantes, ¿sí? Veamos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es diferenciar lo que son los conocimientos espaciales de los conocimientos geométricos, ¿sí? Nosotros hemos venido trabajando conocimientos espaciales, hemos venido trabajando, ¿sí?, en estos conocimientos que refieren, dice, a acciones y comunicaciones que conciernen al espacio sensible. El espacio sensible es el espacio que podemos tocar, al que nos podemos aproximar. Es ese microespacio, mesoespacio y macroespacio que nosotros podemos ir conociendo, ¿sí? Y después tenemos los conocimientos geométricos, que no no es un espacio que nosotros podamos ver y tocar o sentir, ¿sí? Dice que es un espacio conceptualizado en el cual la validez de las afirmaciones se establece deductivamente y no empíricamente como sucede con los conocimientos espaciales. A ver, veamos un ejemplo. En los conocimientos espaciales yo sé que para ir del living a la habitación tengo que caminar 3 pasos hacia adelante y luego girar a la derecha, ¿sí? En cambio, eso es un conocimiento que yo lo puedo ver y lo puedo probar empíricamente. En cambio, yo les podría decir, ¿por dónde debo doblar un cuadrado para obtener 2 triángulos? ¿Sí? ¿Cómo podría plegar yo un cuadrado para obtener 2 triángulos? Y eso es un conocimiento que no se lo puede representar en el mundo físico. Uno se lo puede idealizar, ¿sí? Y uno puede dibujar, y uno puede cortar un papel y plegarlo por una diagonal para obtener 2 triángulos, pero no significa, ¿sí?, que esa situación exista, ¿sí? Vamos a avanzar sobre estos contenidos y estos entes ideales de la geometría. Obviamente, tanto los conocimientos espaciales como los conocimientos geométricos, dice, se relacionan y se vinculan entre sí, ¿sí? Hay un tercer tipo de... Bueno, antes yo le quería, bueno, mostrar esto. Esto está tomado del libro del capítulo 3 de González Weinstein, que dice que, bueno, que la diferencia entre los conocimientos espaciales y geométricos tiene que ver en la génesis, ¿sí? Por ejemplo, los conocimientos espaciales, los niños disponen de conocimientos espaciales antes de ir a la escuela. O sea, los chicos manejan el espacio sin necesidad de ir a la escuela. En cambio, la geometría es una rama de la matemática que se enseña en la escuela, ¿sí? Todos los conocimientos sobre figura, cuerpo, perímetro, área, todos esos conocimientos geométricos se enseñan en la escuela, ¿sí? En cambio, doblar a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, yo lo puedo aprender sin necesidad de ir a la escuela. También hay una diferencia entre el vocabulario espacial y el geométrico, ¿sí? El vocabulario espacial es cotidiano. Uno constantemente habla sobre recorridos, planos, arriba, abajo, izquierda, derecha. En cambio, el vocabulario geométrico es más específico, ¿sí? No es normal que uno diga, bueno, el radio, la circunferencia, los lados, el cuadrado, ¿sí? Es un vocabulario más específico a algunas situaciones geométricas. Y después el tipo de problemas, como decíamos recién. El espacio se refiere siempre a problemas del espacio físico, que podemos ver, tocar, ¿sí?, recorrer. En cambio, los problemas geométricos son entes geométricos ideales. Los cuadrados no existen. Existe una idea, ¿sí?, que nosotros tenemos de lo que es un cuadrado, pero no existe el cuadrado en sí. En ningún lado lo vamos a ver. Nosotros tenemos la idea de lo que es un triángulo, pero no existen los triángulos en sí. Son ideas que manejamos. Por eso es un pensamiento abstracto y vamos viendo de qué manera lo vamos acercando a los chicos a ese tipo de pensamiento, ¿sí? Les dejo el link de la imagen acá por si la quieren descargar después y la pueden leer. Les decía recién que además de los conocimientos espaciales y los conocimientos geométricos, tenemos los conocimientos espaciales y geométricos, ¿sí? Espacios geométricos, dice, ¿sí? Dice que son aquellos que surgen del saber geométrico y se utilizan en la modelización de situaciones espaciales.
Por ejemplo, los conocimientos utilizados en las mediciones de magnitudes espaciales, longitudes, superficies y volúmenes. La enseñanza de la geometría en la educación inicial gira en torno a los siguientes ejes, ¿sí? Conocimientos relativos, dice, en torno a la orientación y localización en el espacio. Esto es lo que nosotros hemos venido trabajando en la unidad sobre espacio, que tiene que ver con la representación de posiciones y desplazamientos propios y de los objetos con la construcción de sistemas de referencia. Esto implica la producción e interpretación de representaciones gráficas del plano y los conocimientos vinculados a los cambios del punto de vista. Esto lo hemos venido trabajando. Ahora giramos hacia el otro eje, ¿sí? Los conocimientos relativos a las figuras geométricas y a los cuerpos. Tiene que ver con la exploración y el análisis de formas geométricas, con la observación y la descripción de sus características a partir de las relaciones entre una y otra, o sea, entre figuras y cuerpos. La reproducción, la representación y la construcción de figuras. Fíjense que acá, en esta definición, ¿sí?, sobre qué se trabaja en geometría en el nivel inicial, también nos están diciendo qué tipo de actividades vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer actividades de exploración, vamos a hacer actividades de observación, actividades de descripción, actividades de relación, ¿sí?, entre figuras y cuerpo, actividades de reproducción, de representación y de construcción. Fíjense todos los tipos de actividades que nosotros vamos a hacer con los niños en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con que los chicos manipulen y observen nada más. Entonces nos quedamos acá, en la observación y en la exploración. Pero, ¿qué pasa con la descripción, la relación, la reproducción, la representación, la construcción? Son actividades que a veces no hacemos o dejamos de lado. Y por eso a veces la geometría es una rama de la matemática que cuesta muchísimo a veces en el primario y mucho más en el secundario, ¿sí? Porque no está bien conceptualizada y enseñada desde el inicio. Yo siempre digo la responsabilidad que tienen ustedes en el nivel inicial de iniciar a los alumnos en estos conocimientos y de iniciarlos de buena forma, ¿sí? Porque ustedes van a sentar las bases luego para lo que van a ser los conocimientos geométricos, tanto del nivel primario y del primario para el secundario, ¿sí? Dice que el primero de los ejes del espacial hace referencia a una serie de conocimientos necesarios para el dominio de las relaciones espaciales, tales como la orientación en el espacio, la ubicación de un objeto o persona, la organización del desplazamiento, la comunicación de posiciones y desplazamiento, la reproducción e interpretación de representaciones planas del espacio. Todas estas actividades nosotros hemos estado trabajando, ¿sí? Y el segundo, el eje geométrico, y se hace referencia a las propiedades vinculadas a las formas geométricas, que son las figuras y los cuerpos. Con respecto a la medida, dice, es necesario generar e instalar en el nivel inicial propuestas que permitan extender las posibilidades de interactuar con mediciones y medidas de diferentes magnitudes. No se preocupen con esto de la medida, porque medida va a ser la última unidad que vamos a trabajar en el programa, ¿sí? Y que vamos a hacer, obviamente, actividades, análisis y propuestas de actividades para trabajar la medida en el nivel inicial. Retomamos acá el diseño curricular de la provincia de Tucumán, ¿sí? En la página 140 nosotros tenemos todos los contenidos que los chicos ven en el nivel inicial. Fíjense que, como siempre digo, el diseño curricular no distingue qué es para 3, qué es para 4 y qué es para 5. Dice que los niños de 3, 4 y 5 tienen que trabajar todos los contenidos. Nosotros en Didáctica 2 estamos trabajando en el rectángulo rojo, donde trabajamos nociones de espacio, forma geométrica y medida, ¿sí? Ya hemos trabajado espacio, ahora estamos con formas geométricas. ¿Por qué? Porque nosotros en el jardín tenemos que enseñar la exploración de las características de las figuras y de los cuerpos, ¿sí? Y el establecer relaciones entre figuras, entre cuerpos y figuras, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, en función de todo ese tipo de actividades de construcción, de representación, de exploración, de observación, de manipulación,
que nosotros vamos a proponer en el jardín. Bien, avancemos. Cuando nosotros hablamos de las propiedades de las figuras y cuerpos, siempre me dicen, bueno, ¿cuáles son esas propiedades, ¿sí?, de las figuras y de los cuerpos? Bueno, yo acá puedo mencionar, yo voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, podemos diferenciar figuras cóncavas y figuras convexas, ¿sí? Polígonos cóncavos y polígonos convexos. Podemos aprender las partes de la figura, a qué se llama diagonal, a qué se llama lado, centro, radio, ¿sí?, en un polígono convexo o en un polígono cóncavo, ¿sí? ¿Qué más podemos aprender de las figuras? Podemos aprender de los cuerpos, por ejemplo, cómo se llaman, ¿sí?, los elementos de un cuerpo, a qué se llama arista, a qué se llama diagonal, a qué se llama cara, a qué se llama vértice, ¿sí? Hay otros conceptos que ustedes los tienen que saber como docentes, ¿sí? Tienen que saber lo que es un ángulo diedro, un ángulo poliedro, ¿sí?, lo que es la altura de una pirámide, que se denomina apotema, ¿sí?, las caras, la diferencia entre cara y base, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, podemos aprender que existen muchísimos tipos de figuras geométricas, ¿sí? Acá hay una clasificación, una colección, ¿sí?, tomada de internet, así creo que está en inglés. Pero fíjense que todas estas son figuras geométricas, todas son figuras geométricas. Hay figuras cóncavas, figuras convexas, figuras regulares, figuras irregulares, ¿sí? Pero son todas figuras geométricas. Yo puedo trabajar con todas estas figuras en el nivel inicial y luego ir profundizando sobre algunas figuras, ¿sí?, que son más del área de la geometría. También podemos trabajar con cuerpos geométricos, ¿sí? Todos estos son cuerpos geométricos y los podemos trabajar todos en el nivel inicial. Una pirámide, un cubo, un anillo, ¿sí?, un octaedro. Acá hay un cubo, acá hay un toro, ¿sí?, una esfera, una semiesfera. Fíjense, esto es un prisma pentagrámico, o sea, un prisma de 5 puntas. Todas estas son cuerpos que los chicos pueden trabajar en el jardín, ¿sí? No necesariamente los clásicos, sino que podemos trabajar con todos estos tipos de cuerpos y podemos contar los vértices, las aristas, las caras de todos estos cuerpos, ¿sí? ¿Qué más podemos aprender? Bueno, podemos aprender los cuerpos regulares o platónicos, ¿sí?, que son estos que tienen las caras iguales, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Estos cuerpos en particular, ¿sí?, llamados regulares o platónicos, por Platón, ¿sí?, tienen todas sus caras iguales, ¿sí? En este caso tiene 4 caras iguales que son triangulares, en este caso tiene 4 caras que son cuadrados, acá hay 6 caras, perdón, en el hexaedro, por eso hexa de 6 es un cubo o hexaedro. En un octaedro hay 8 caras, en un dodecaedro hay 12, y en un 12 pentágonos, y un icosaedro hay 20 triángulos equiláteros, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cuerpos más tenemos? Los arquimedianos, ¿sí?, que también son muy interesantes y se puede trabajar con los chicos. Fíjense que si yo quiero hacer sellos de estos cuerpos, fíjense cómo tanto los cuerpos platónicos como los arquimedianos me pueden dar diferentes sellos, ¿sí?, en el cuerpo. Con un icosidodecaedro puedo tener, de acuerdo a cómo yo selle la hoja, me puede dar triángulos o pentágonos, ¿sí? Fíjense, con este rombicuboctaedro puedo obtener triángulos o cuadrados, ¿sí? Fíjense cómo estos tipos de cuerpos son bastante interesantes de introducir al jardín. También podemos hacer clasificación de polígonos, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad de lados. Polígonos de 3 lados, de 4 lados, de 5, de 6, de 7, de 8, ¿sí?, ya sean regulares o irregulares, no importa, esos nombres no importan para los chicos, ¿no? Obviamente yo no quiero que los chicos sepan y me digan, esto es un polígono regular de 4 lados, no. Lo que sí quiero es que trabajemos estas ideas, ¿sí?, de que las figuras tienen lados, ¿sí?, y que las podemos contar, y que después más adelante, tal vez en primaria, ¿sí?, en primer ciclo, en segundo ciclo, le vamos a ir poniendo nombre.
Pero también es interesante que ustedes, como futuras docentes, sepan este tipo de conceptos geométricos, de contenidos, ¿sí? Que las figuras se clasifican en polígonos regulares y irregulares, ¿sí? Que son regulares cuando todos sus ángulos y lados son iguales, y que son irregulares cuando no tienen iguales todos sus ángulos ni todos sus lados, ¿sí? Esto se puede trabajar perfectamente en el jardín, ¿sí? Simplemente contándoles la cantidad de lados a las figuras. También podemos trabajar con distintos tipos de triángulos, ¿sí? Nosotros sabemos como docentes que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, en equiláteros, isósceles o escalenos, y según sus ángulos, en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y en el jardín podemos trabajar también con estos tipos de triángulos, sin necesidad de que los chicos les sepan el nombre. Simplemente sabiendo que existen los triángulos, mientras tenga 3 lados, va a ser un triángulo, ¿sí? Podemos trabajar con cuadriláteros, que son todos estos polígonos que tienen 4 lados, ¿sí? Y miren todos los tipos de polígonos con los que los chicos pueden jugar sin necesidad de saberle el nombre, pero los pueden conocer, ¿sí? Si nosotros trabajamos también con las diagonales, si se cortan las diagonales, si no se cortan las diagonales, tenemos diferentes tipos de figuras, de cuadriláteros que se pueden armar, ¿sí? Fíjense en acá, cuando las diagonales cualesquiera, ¿sí? Con diagonales que se cortan en un punto medio, en un punto medio, y bueno, y vamos obteniendo diferentes cuadriláteros. Esto es importante para los chicos y no, pero para ustedes sí. ¿Sí? Ustedes sí le pueden dar diagonal a los chicos y en base a 2 diagonales que le den, ellos pueden obtener una figura, ¿sí? Los cuerpos geométricos sí que se clasifican en cuerpos poliedros y cuerpos redondos, ¿sí? Los poliedros dice que tienen todas sus caras planas, como cubo, prisma y pirámide, y los cuerpos redondos tienen alguna cara redonda, el cilindro, el cono y la esfera. Trabajar con cuerpos poliedros y redondos se lo trabaja obviamente al mismo tiempo, que no es lo mismo que trabajar, perdón, los sonidos de la enseñanza doméstica, que no es lo mismo que trabajar con cuerpos rodantes y no rodantes, porque eso de cuerpos rodantes y no rodantes no existe, no existe ese contenido. Acabamos de leer la página 140 del nivel inicial, de los contenidos para el nivel inicial, y en ningún lado dice diferenciar cuerpos rodantes y no rodantes. Eso es invento, ¿sí? De alguna maestra jardinera en algún momento y ha quedado instalado, pero no existe esa clasificación, porque yo les puedo asegurar que tomo un cubo y lo puedo hacer rodar al cubo, ¿sí? Tomo un prisma y lo puedo hacer rodar, ¿sí? De acuerdo a la fuerza con la que lo lance. Así que tengamos en cuenta de no inventar contenidos, porque cuando inventamos contenidos, lo que estamos haciendo es deformando el objeto de enseñanza, ¿sí? Sigamos. Bueno, en estas clasificaciones ustedes pueden encontrar más ejemplos. Acá hay otra clasificación de los poliedros, ¿sí? Dice que la apropiación de conocimientos matemáticos se basa en la resolución de problemas y en la reflexión y el análisis en torno a ellos. Entonces nosotros, si enseñamos matemática a través de la resolución de problemas, ¿qué vamos a tener que hacer? Tendremos que presentar problemas geométricos sobre figuras y cuerpos en las que se pongan en juego sus propiedades y características. Vamos a trabajar con problemas geométricos, ¿sí? Y vamos a ver qué actividades son problemas geométricos y qué actividades no son problemas geométricos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en la tercera sección, o sea, en Jardín de 5, suele utilizarse con la intención de trabajar cuerpos el juego de adivinación de cuerpos. Dice, para esto, un objeto con forma de cuerpo geométrico se coloca dentro de una bolsa de manera que ningún alumno pueda verlo. El maestro designa al alumno que deberá explorarlo por medio del tacto y que tendrá que describirlo para que su equipo adivine de cuál objeto se trata y anota las características de la descripción para después organizar su análisis.
Pregunto, supongamos que ponemos en una bolsa, ¿sí? Algunos de estos objetos, no sé, un dado, una pelota y algo con forma de cono, ¿sí? Y que los chicos metan la mano. ¿Qué creen que cuando los chicos metan la mano les pueden llegar a decir? No sé, por ejemplo, si toca la pelota, y bueno, me decía es redondo, es una pelota, puede darse cuenta, es una pelota, pero está trabajando con las propiedades de ese cuerpo, estoy incentivando yo el lenguaje geométrico y las características y propiedades de ese cuerpo. ¿Qué me puede decir si el chico toca esto? A ver, ¿qué va a decir? Tiene puntas, ¿qué más puede decir? Tiene liñitas, pero me va a decir algo más sobre el cubo, me va a decir que tiene caras iguales en forma de cuadrado. No, no me lo puede decir con el tacto, ¿sí? Porque esto de utilizar solo el tacto dificulta, ¿sí?, la apreciación de las características de los cuerpos. ¿Qué me puede decir de un cono? No sé, es un sombrero de fiesta, o tiene una punta, o es redondito, o es suavecito, o es rugoso, ¿sí? Este tipo de actividades que suelen ser muy comunes, por lo general son muy pobres, ¿sí? Porque no ponen en juego ningún tipo de característica ni propiedad de los cuerpos geométricos. Dice, la situación, ¿viste? Dice, ¿va a enfrentar o no el sujeto a la necesidad de aprender un nuevo conocimiento? Es decir, elaborar una solución que no tenga enteramente disponible de antemano. O sea, ¿es un problema geométrico esto de meter la mano en una bolsa y adivinar el cuerpo? No, no es, ¿sí? Dice que si el objeto a describir puede ser reconocido por el tacto, una pelota por ejemplo, es altamente probable que la descripción se centre en su uso y no en su forma. Sirve para jugar al fútbol. Es una verbalización que seguramente surgirá, con lo cual accede a una solución, poniendo en juego un conocimiento ligado a la experiencia con el objeto, y no se dará por ende ninguna aproximación a los contenidos de la enseñanza. Si yo en la bolsa pongo una pelota, yo no quiero que me digas una pelota, no quiero que me diga para qué sirve, quiero que me diga su forma. Pero para que me diga la forma, primero tendría que saber él cuáles son las formas esféricas, ¿sí? Entonces, esta actividad no serviría para que el alumno reconozca la forma, por ejemplo, del objeto, ¿sí? Dice que las formas geométricas son seres matemáticos, son entes ideales, es decir, que no hay objetos de la naturaleza ni de uso social que reproduzcan exactamente las propiedades de un cuerpo de la geometría. Una pelota, por ejemplo, no es una esfera geométrica, como no puede serlo ningún objeto real. No guarda todas las relaciones matemáticas posibles de ser verificadas. Se parece, pero no lo es. ¿Sí? Resulta importante que el docente comprenda la naturaleza ideal de las formas geométricas, de las líneas, cuerpos y figuras, que permiten representar algunas de las formas, pero que no se corresponden con ninguna de ellas. Quiero ver con respecto a esto, en esto de que no se representan con ninguna de ellas. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de actividades, en esta idea de que las figuras están en el jardín, de que las figuras dan vuelta por nuestra vida, y no es así. Dice, formas geométricas cuadrado, colorea los cuadrados que encuentres. ¿Una ventana es un cuadrado? No, una ventana no es un cuadrado. Tiene forma de cuadrado, pero no es un cuadrado. Una pizza es un triángulo, nada que ver. El triángulo tiene todos sus lados rectos, ¿sí? Y una pizza no tiene lados rectos. Ay, profesor, pero bueno, son chiquitos, son de jardín, con más razón. En el nivel inicial tenemos que enseñar con los nombres y las propiedades correctas para no deformar el contenido geométrico. Esta idea de que vamos a salir a buscar figuras en el jardín es errónea. No existen estas figuras, ¿sí? Está mal decir que
una mesa es un rectángulo. La mesa tiene forma de rectángulo, pero no es un rectángulo. El rectángulo solo existe en nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros vamos a seguir analizando este tipo de ideas, ¿sí? Vamos acá, dice, si el objeto a adivinar no puede ser reconocido por su uso, y el alumno tiene que descubrir las particularidades de su forma solo a través del tacto, cantidad de caras, aristas, etc., tampoco podrá hacer un análisis exhaustivo del mismo por los límites que ese recurso tiene. Supongamos que el objeto a describir fuera una caja con forma de prisma rectangular. Acá tenemos un prisma rectangular. ¿Te facilita su reconocimiento al poder usar solo el tacto? ¿Cómo haría un alumno para contar cuántas caras tiene, cuántas puntas, si no puede ir controlando su acción por medio de la visión del objeto? ¿Sí? Fíjense que esa actividad no es, como decíamos recién, no es muy afortunada de llevar a cabo. Cabe aquí preguntarse entonces cuál es el sentido didáctico de plantear este tipo de situación. Si la intencionalidad del maestro es que los alumnos comiencen a apropiarse de conocimientos ligados a las características de los cuerpos geométricos, tendrá que ofrecer un medio donde, por un lado, los elementos y consignas que se utilizan respondan a lo que se quiere enseñar y por el otro lado pueda hacer uso sin limitaciones impuestas de los diferentes conocimientos y posibilidades con que cuente. ¿Sí? Si yo quiero enseñar propiedades y características de las figuras y de los cuerpos, tengo que trabajar con un problema en el que se trabajen esas propiedades y características de las figuras y de los cuerpos. ¿Cuál podría ser un ejemplo válido para trabajar estos cuerpos? Por ejemplo, adivinación de cuerpo. Dice, el objetivo principal es que los alumnos comiencen a identificar y explicitar algunas características de ciertos cuerpos, de modo tal que otro alumno pueda reconocerlas. Este problema también permite la incorporación de cierto vocabulario geométrico convencional. Consigna, por ejemplo, nosotros en nuestra mesa, dice, tomamos en nuestra mesa colocamos todos estos cuerpos. Fíjense todos los cuerpos que yo coloco acá, ¿sí? Y si el docente elige uno de los cuerpos que están sobre la mesa, sin decir ni mostrar cuál es. O sea, yo elijo uno mentalmente, ¿sí? Y los alumnos tienen que elaborar preguntas que solo admitan por respuesta sí o no. Mediante dichas preguntas y las respuestas que dé el docente, los niños deberán descubrir de qué cuerpo se trata. Dice, al organizar esta tarea, una cuestión importante a tener en cuenta es el soporte material. O sea, se debe cuidar que al conformar la colección de cuerpos, que los mismos no puedan ser distinguidos entre sí por atributos no geométricos, como por ejemplo el color o la textura. Si los cuerpos fueran de diferente color o textura, estos atributos les permitirían a los alumnos distinguirlos sin necesidad de considerar propiedades geométricas, ya que bastaría con preguntar, ¿es el verde? ¿Es de telgopor? Para saber de cuál se trata. Fíjese que acá en el ejemplo que di, todos los cuerpos son del mismo material y del mismo color. Entonces, preguntar por el color no tiene sentido. Y preguntar por qué es de madera tampoco tiene sentido, porque todos son de madera y todos son del mismo color, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con todos estos tipos de cuerpos, ¿sí? Construidos todos del mismo material y del mismo color, ¿sí? Para que los chicos no atiendan a las propiedades y características de ese cuerpo y no a su color o a su textura, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que esta es una actividad que yo he tomado de un librito, pero no es para que los chicos la hagan en la hoja, sino es para que ustedes nos imaginemos la situación real, en vivo. Supongamos que yo en mi mesa tengo todos estos cuerpos, ¿sí? Tengo un cilindro, tengo una esfera, tengo un prisma, tengo una pirámide, tengo un cubo, tengo una pirámide, tengo un cubo, un cono y otro prisma. Esto es un prisma de base triangular y este es un prisma de base cuadrada. Yo tengo estos 3, 6, 8 cuerpos y digo, estoy pensando en un cuerpo que tiene 5 caras, no tiene cuadrados
no tiene cuadrados, dos de sus caras son triángulos. Entonces, fíjense que los chicos tienen que, primero empiezan a incorporar lo que se llama vocabulario geométrico. ¿Cómo se incorpora el vocabulario geométrico? Y usando vocabulario geométrico, ¿sí? Yo les aseguro que la actividad no necesita mayores explicaciones para los chicos. Si yo ya les digo, tiene 5 caras, bueno, a ver, ¿cuáles de todas estas figuras, de todos estos cuerpos, perdón, que hay en la mesa de la señorita, tendrá 5 caras? Bueno, yo ya sé que, y el cilindro no, este tampoco. Este puede ser porque tiene 3, 4, 5, este tampoco, este puede ser porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El cono no y este tampoco, o sea que me queda esta pirámide y este prisma. Y dice, dos de sus caras son triángulos, solo 2 caras acá, 4 caras son triángulos, entonces solamente me queda este cuerpo. Recién les acabo de decir que los cuerpos no deberían tener color. Pero bueno, fíjense que acá cuando la señorita les da la característica, ustedes les dicen, no están haciendo alusión al color, están haciendo alusión a qué, a las características de ese cuerpo. No importa que el chico no sepa cómo se llama este cuerpo, pero sí sabe que tiene 5 caras, porque las puede contar, 1, 2, 3, 4 y 5, y sabe que 2 de sus caras tienen forma de triángulos, ¿sí? Veamos otro ejemplo. O sea, ustedes tienen este material arriba de su mesa, ¿sí? Dice, bueno, a ver, ¿cuál de estos dos cuerpos estoy pensando? Tiene 5 caras, y bueno, los dos tienen 5 caras. Tiene triángulos, bueno, los dos tienen triángulos, pero tiene 5 vértices. Y acá ya ese dato me hace decidir. Bueno, ustedes me dirán cuál es el cuerpo, no se los voy a decir yo, pero es muy fácil. Este otro dice, tiene 8 vértices, no tiene triángulos y tiene 6 caras. Tarán, tarán, piensen. Ustedes después me dicen si lo han podido adivinar o no al cuerpo de qué se trata. En un inicio es probable, dice, que los alumnos intenten preguntar al maestro señalando uno u otro cuerpo. ¿Es este? Será necesario entonces que el docente aclare que no se aceptan preguntas de este tipo, sino que primero tienen que averiguar algo sobre ese cuerpo y luego preguntar para poder saber si el que pensó el maestro tiene o no esa característica. Las primeras preguntas que los niños elaboran darán cuenta de sus conocimientos iniciales, o sea que ese tipo de problemas nos permiten diagnosticar qué saben, ¿sí?, sobre algunas de las características de los cuerpos geométricos y un cierto vocabulario sobre sus elementos. Por ejemplo, la palabra cara sustituida por lados, la identificación de lados y caras iguales, lados torcidos de 8 puntas, esas son cosas que los chicos saben decir. Estos conocimientos puestos en juego desde el inicio del trabajo se constituirán en puntos de partida para la producción de nuevos conocimientos, ¿sí? O sea que para enseñar figuras y cuerpos tengo que trabajar con figuras y cuerpos y que los chicos empiecen a verbalizar lo que saben. Y a partir de ahí vamos introduciendo vocabulario geométrico, ¿sí? Dice, la incorporación de vocabulario específico también requerirá de ciertas intervenciones por parte del docente. Por ejemplo, ¿qué dice el docente? Para ponernos de acuerdo, vamos a llamar a esta parte que ustedes le decían lados o costados como caras. Fíjense cómo ahí introducimos la palabra caras. A estas puntas les vamos a llamar vértices. A estas líneas las llamaremos lados, si son figuras, o aristas, si se trata de cuerpos, ¿sí? A este que tiene 4 lados iguales lo llamaremos cuadrado. A este que tiene 3 lados lo llamaremos triángulo. Fíjense cómo ustedes le ayudan a los alumnos a dar forma al lenguaje geométrico, ¿sí? No es que ustedes comienzan dándole los nombres, porque vamos a ver que no es así. Ustedes comienzan planteándole problemas. Los chicos empiezan a verbalizar lo que saben y en función de esa verbalización y palabras, nosotros los vamos corrigiendo y adaptando al vocabulario geométrico. Así en otra clase empezamos.
¿Cómo habíamos dicho que se llamaban estas puntas? ¿Cómo habíamos dicho que se llamaban estos lados? ¿Cómo se llamaba este cuerpo que tenía tres lados iguales? ¿Sí? Esta figura, perdón, que tiene tres lados iguales. Es un trabajo que implica sistematización, ¿sí? No se aprende obviamente en un juego de 40 minutos. Los juegos de encastre también son interesantes porque yo tengo que anticipar qué figura va a caber en esto, ¿sí? Tengo que buscar un cuerpo que tenga tres lados, tengo que buscar un cuerpo que tenga dos lados largos y dos lados cortos. Tengo que buscar un cuerpo que tenga todos sus aristas iguales. Tengo que buscar un cuerpo que tenga una de sus caras en forma de luna o una de sus caras en forma de óvalo, ¿sí? Fíjense que son juegos de encastre que son bastante conocidos por los chicos. Acá hay otro juego, a ver si me dicen ustedes. ¿Qué figura eligió José? Entonces recién estábamos trabajando con un juego para trabajar cuerpos, ahora hay un juego para trabajar figuras. Fíjense que yo pongo todas las figuras, ¿sí? Fíjense, dice, ¿tiene un círculo adentro? Sí. Bueno, si tiene un círculo adentro, yo sé que solamente puede ser este o este. Fíjense cómo aparece la palabra círculo. Entonces ya descarto todos los demás, me quedo con este y con este. ¿Tiene todos sus lados iguales? Sí. Y bueno, este hexágono tiene todos sus lados iguales y este cuadrado también tiene todos sus lados iguales. O sea que esa pregunta no me ayuda. Y la última pregunta dice, ¿tiene 6 vértices? No. Entonces, la única figura que me queda que tenga un círculo adentro con todos sus lados iguales es esta, la del cuadrado. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué características darían para identificar esta figura, por ejemplo? ¿O qué características darían para identificar esta figura? Fíjense que parece bastante sencilla la pregunta, pero tienen que dar características desde el punto de vista geométrico, como lados y vértices, que es algo que los chicos fácilmente aprenden a distinguir en el jardín de infantes. Ustedes podrían hacerse un afiche en el jardín con todas estas figuras grandes, como les gusta, todas del mismo color, ¿sí? Porque dijimos que el color y la textura no era una característica a distinguir, y ustedes empiezan a hacerle preguntas a los chicos, ¿sí? Les dejo una yo, por ejemplo. Estoy pensando en una figura que tiene 4 lados, ¿sí? 2 lados cortos y 2 lados largos, ¿sí? Y que está atravesada por una diagonal. Ustedes me dicen cuál es. Conocimientos geométricos. Dice que los conocimientos geométricos están vinculados a las formas geométricas, líneas, figuras y cuerpos, a sus propiedades, relaciones, etc. En sus inicios, uno de los objetivos de la geometría fue el estudio de la forma y de las propiedades de los objetos naturales. Dice que en la naturaleza hay formas que se parecen a un cuadrado, un prisma o una línea cerrada, pero no hay objetos naturales que cumplan con las propiedades matemáticas que esos seres geométricos tienen. Ninguna forma del espacio real constituye una figura geométrica, si bien el conocimiento acerca de la figura geométrica permite resolver muchos problemas que involucran a las formas en el espacio físico. Esto es lo que decíamos recién, las figuras geométricas o los cuerpos son entes ideales que no existen, no se parecen, las cosas de nuestro entorno se parecen, pero no son tales, ¿sí? Y habíamos dicho que no existen esas actividades, no son problemas de decir, bueno, busquemos triángulos en la sala. ¿Dónde vas a encontrar un triángulo en la sala? Porque encima los triángulos y los cuadrados, los rectángulos son figuras bidimensionales. Y el espacio es tridimensional, o sea, ahí nomás ya tenemos una ruptura. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con este tipo de actividades que no enriquecen para nada ¿sí? El pensamiento geométrico. Bueno, llego hasta acá y ya vemos la segunda parte.